Hace 500 años, unos 168 españoles liderados por Francisco Pizarro y acompañados de esclavos africanos e indígenas llegaban al actual Perú. En este sentido, el ejército de Pizarro, en su afán de conquista, se encontró enfrente de un próspero imperio inca que por entonces contaba con más de 10 millones de efectivos. La conquista española en la zona provocó un violento impacto que cortó de raíz la evolución de un imperio con 90 años de historia. Sin embargo, determinar qué ocurrió exactamente con la llegada de los españoles a Perú no es tarea fácil, debido a que solo unos cuantos supervivientes españoles dejaron documentos de lo ocurrido. Precisamente nuestro siguiente invitado ha realizado un profundo estudio sobre el imperio inca y los acontecimientos que le llevaron al fin de sus días. Pero, ¿quiénes fueron los incas y cuál era su principal talento? ¿Cómo era realmente Francisco Pizarro? ¿Qué tipo de rebelión inca plantó cara a las tropas españolas durante 36 años? ¿Dónde se encontraba la ciudad mítica de Vilcabamba? ¿Qué relación tenía con el enigmático Machu Picchu? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros desde California a Kim McQuaid, antropólogo, explorador, cineasta americano, ganador de varios premios Emmy, escritor y autor del libro Los últimos días de los incas, de la editorial La Esfera de los Libros. Kim McQuaid, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Luces en la Oscuridad, Kim. Encantado. Bien, pues para empezar y según tu investigación, ¿quiénes fueron los incas y cuál era su principal talento? Antes de los incas hubo miles de años de civilizaciones en Perú, pero no había ninguna civilización tan grande, con ningún imperio tan grande como los incas. Entonces, su talento principal era de poder organizar su imperio como ninguna otra civilización podía hacer antes de ellos. Kim, antes de la llegada de los españoles a Perú, ¿por cuántos millones de personas estaba conformado el imperio inca? Más o menos 10 millones de personas, y en un imperio que estaba como 6.500 kilómetros. Parece, no te preocupes, parece imposible que 168 españoles, ¿verdad?, pudieran con 10 millones de incas, ¿no? Sí, siempre todavía se está preguntando por qué. Pero había bastantes diferencias entre las dos culturas. Entonces, cuando los españoles llegaron, tenían algunos avantajes. Por ejemplo, Cortés había conquistado los aztecas 10 años antes, y Pizarro sabía bastante de esta historia. Y también tenían armas de fuego, tenían cañones, tenían armadura y espadas y todo eso, y también trajeron caballos de España. Entonces los incas nunca tenían caballos y no tenían armadura y no tenían ese tipo de cosas. Tenían clubes y una técnica de bronce y piedra. Uh-huh. Bien, hay que decir que nunca llegó a superar las 100.000 armas, pero logró regular la actividad de 10 millones de personas que hablaban 700 lenguas distintas y estaban repartidas en una extensión de 4.000 kilómetros en uno de los territorios más accidentados del planeta. Yo me imagino a los incas viendo llegar un caballo, que nunca habían visto un caballo, encima un hombre montado con armadura, con esas espadas, con esos trabucos, con esas armas, y entiendo yo que los incas los verían como grandes dioses que que podían a su antojo matar en la distancia con tranquilidad, ¿no? Y además con un ruido ensordecedor. Es cierto que uno de los aspectos que más llama la atención de esta civilización, Kim, era su capacidad de sintetizar los conocimientos y culturas de los pueblos que conquistaban. Los incas eran gente muy inteligente. Sí, es cierto, no podían organizarse muy bien. Pero otra cosa que pasó es que no solamente trajeron armadura y cosas así, armas de fuego, los españoles, pero también trajeron sarampión y enfermedades y todo esto. Entonces,
antes de la llegada de Pizarro, su última llegada en 1533, había llegado sarampión con otros europeos como 5 años antes. Entonces había una epidemia que realmente afectó a todo el imperio de los incas y muchos murieron, y cuando llegó Pizarro y sus soldados, era muy débil el imperio incaico. Uh-huh. Si hacemos un poco de historia, sabemos que Francisco Pizarro consiguió en 1529 que la reina de España le concediera la licencia para conquistar Perú, pero según tu investigación, ¿cómo era realmente Pizarro como persona y líder militar, Kim? ¿Cómo era como militar? Sí, y como persona, ¿cómo era Pizarro? Bueno, era una persona bien compleja. O sea, era muy inteligente, era un muy buen líder, buen soldado, buen estrategista. Los españoles formaban corporaciones para extraer la riqueza de las culturas ahí. Y también cuando todo andaba muy mal, él podía superar eso siempre. No solamente él, pero los otros españoles. Era cruel, religioso, era una persona bien compleja. Sin educación, ninguna educación, no podía ni leer ni escribir. ¿Tú qué crees que buscaban realmente los españoles que fueron a la conquista del Imperio Inca? ¿Perdón? ¿Qué crees que buscaban realmente los españoles? ¿Qué crees que buscaba Pizarro? ¿Qué fue lo que fueron a buscar? ¿Se lo encontraron? ¿Iban a buscar algo en particular? Sí, estaban buscando... Bueno, Pizarro se fue de España porque era pobre, y los otros que salieron de España también eran la clase pobre. Entonces ellos estaban buscando una vida mejor, mejorar su vida. Entonces Pizarro se fue por la misma razón, y cuando llegó en Perú justamente estaba buscando un imperio, porque él sabía de lo que había hecho Hernando Cortés entre los aztecas, y que estaba buscando algo similar. Y, por ejemplo, después de la conquista de los incas, Hernando Soto, él se fue a Florida para buscar otro imperio, que pensaba que había un imperio en los Estados Unidos. No había, entonces él murió por el río de Mississippi. Entonces, ellos, no todos ellos, pero Pizarro y Soto y los otros estaban buscando imperios que podían conquistar y controlar realmente. Uh-huh. Por otro lado, cuando Pizarro llegó a Perú, los incas estaban inmersos en una devastadora guerra civil tras la muerte en 1528 del emperador inca Huayna Cápac, ¿no? Sí. Estaban en guerra civil, o sea que les fue más fácil a los españoles, a Pizarro, poder conquistarlos. Sí, se piensa que la razón por que murió el emperador... Los enfrentaron. Sí, con la enfermedad, probablemente el sarampión. Entonces, por eso... Y no había escogido un hijo. Entonces 2 hijos se lucharon para poder controlar todo el imperio, y por eso empezó la guerra civil. Y cuando Pizarro llegó, era justo al momento cuando se había terminado la guerra civil, pero el imperio estaba muy débil, ¿no? O sea, con muchos muertos y con enfermedades y todo esto. Entonces era más fácil para conquistar el imperio porque estaba fracturado. Claro. ¿Cómo se produjo la captura del emperador inca Atahualpa? ¿La qué edad? ¿Perdón? ¿Cómo se produjo la captura? ¿Cómo Pizarro capturó a Atahualpa, sí? Bueno, cuando llegó en 1533, escuchó que el nuevo emperador incaico estaba muy cerca en los Andes. Entonces, ellos fueron ahí a Cajamarca, una ciudad incaica en el norte de Perú, y los españoles se quedaron en el centro de la ciudad, y Atahualpa estaba fuera de la ciudad con sus tropas, y se estima que había como 80,000 tropas incaicas y solamente los 168 españoles. Y hicieron una trampa. Entonces Pizarro puso todas sus tropas escondidas en edificios alrededor de una plaza, e invitó a Atahualpa a conocerle. Entonces llegaron todos los incas y no sospecharon que los españoles estaban ahí escondidos, y los que tenían caballos estaban ahí montados a caballos y con sus espadas y todo listos. Y cuando Atahualpa llegó en
en el centro de la plaza, atacaron los españoles con sus armas de fuego, sus cañones, con sus caballos, y los incas estaban rodeados. Entonces atraparon a Atahualpa así. ¿Se puede considerar a Machu Picchu, Kim, saliendo ya un poquito de esa escena, como una especie de ciudad perdida o refugio secreto de los incas? Otra vez, perdón. Sí, podemos considerar Machu Picchu como una especie de refugio secreto de los incas. Sí. Machu Picchu, bueno, fue descubierto en 1911 por un historiador norteamericano, Hiram Bingham, y él estaba buscando otra ciudad, la ciudad de Vilcabamba. Y Vilcabamba fue un centro rebelde de los incas. Después la captura de Atahualpa, hubo un nuevo rey de los incas, Manco Inca, y él se fue a la selva y empezó a nuevo imperio ahí en la selva, en una ciudad que se llama Vilcabamba. Y finalmente, 40 años después, los españoles terminaron la conquista y capturaron el último emperador incaico y lo mataron en la ciudad de Cusco. Y bueno, 400 años después empezaron a buscar a Vilcabamba. Y este historiador, Hiram Bingham, estaba buscando la ciudad perdida y encontró a Machu Picchu. Y no sabía de qué se trataba Machu Picchu, no sabía de quién era o quién lo construyó y todo eso. Y ahora se piensa que Machu Picchu fue un tipo de campamento para el emperador incaico, donde podía tomar sus vacaciones. Vaya. ¿Qué experiencia en primera persona, por ejemplo, Kim, pudiste vivir durante tu convivencia con una tribu peruana del Amazonas recientemente descubierta? Sí, es cierto. En los años 80 estuve en Perú y pasé como 4 años allí, y casi un año con una tribu recién contactada que se llama los Yaminawa. Sí. Y estaba viviendo con ellos y ellos me contaban los cuentos de sus antepasados, y esos cuentos hablaban de los incas, de sus contactos con los incas, porque los incas bajaban hacia la Amazonía para hacer trueque con los nativos, y por eso me interesó en toda la historia entre los nativos, los incas y toda esa parte de Perú. Y también Machu Picchu está en esta misma zona, estaba como 60 kilómetros de donde yo estaba viviendo. Uh-huh. O sea, la relación que tuviste con ellos, ¿te enseñaron un poquito más esa cultura que desapareció? ¿La reconociste un poquito más? ¿Otra vez? Sí, reconociste un poquito más esa historia, ¿verdad? Sí, yo sé más de la historia. Supongo que te ayudó a la escritura de tu último trabajo, de tu último libro. El último libro, sí. Pues por eso empecé a escribir este libro. Entiendo. Toda esta experiencia ahí. Y todavía hay tribus no contactadas en la Amazonía. En esa misma zona hay 3 tribus no contactadas que, tienen contactos de vez en cuando, pero con sus arcos y flechas y todo eso. Entonces sigue la misma historia. Pues Kim McQuarrie, los últimos días de los incas de la esfera de los libros, mil gracias por traernos esta investigación tuya en forma de volumen, en forma de libro que vamos a degustar durante estos días. Mil gracias, Kim. Bueno, gracias a usted. Gracias y que tengas un buen día por tu tierra. Gracias, ojalá que se vaya ahí si no lo conoce. Vale la pena ir a Perú. Gracias y muy buenas noches, Kim. Buenas noches.